Nadie vio el patrón. 20 años de fotos, videos, publicaciones. Las señales del infierno de Gypsy Rose estaban ahí. Y hoy vas a aprender a reconocerlas. Pero aquí es donde todo se fragmenta. Para entender por qué Gypsy hizo lo que hizo, necesitas entender algo que la mayoría ignora: ella no sabía su propia edad. Durante años, Dee Blanchard le dijo a su hija que tenía años menos de los que realmente tenía. Le afeitaba la cabeza para simular efectos de quimioterapia. La mantuvo en silla de ruedas aunque podía caminar perfectamente. Y aquí viene lo más perturbador: convenció a más de 20 médicos de que su hija padecía leucemia, distrofia muscular, daño cerebral y epilepsia. Ninguna de estas enfermedades era real. Pero los doctores firmaban cada diagnóstico. Las organizaciones benéficas construyeron una casa para ellas. Nadie cuestionó nada. Y esto nos lleva a una pregunta que nadie quiere responder: si tantas personas vieron a Gypsy, ¿por qué nadie vio lo que realmente estaba pasando? Y entonces descubrí algo perturbador. El síndrome de Munchausen por poder tiene un patrón específico. Y Dee lo ejecutó con precisión quirúrgica. Primero, el aislamiento. Cada vez que un médico empezaba a sospechar, Dee simplemente cambiaba de hospital. Se mudaron más de una docena de veces. Segundo, la narrativa heroica. En redes sociales, Dee era la madre perfecta sacrificándose por su hija enferma. Miles de personas la admiraban. Tercero, y esto es clave, el control absoluto de la comunicación. Gypsy no tenía permitido hablar con nadie a solas. Nunca. Si alguien le preguntaba algo directamente, Dee respondía por ella. Decía que Gypsy tenía daño cerebral y no podía comunicarse bien. Y aquí está la trampa psicológica: si cuestionabas a Dee, parecías el villano atacando a una madre devota. Si esto te está haciendo ver las cosas diferente, ese botón de like ayuda a que más personas entiendan estos patrones. Lo que nadie notó fue esto. Dee Blanchard no inventó este comportamiento. Lo aprendió. Su propia madre, Emma, había exhibido exactamente los mismos patrones décadas antes. Hay registros de que Emma envenenaba a familiares. La hermana de Dee murió en circunstancias sospechosas cuando era adolescente. Oficialmente fue desnutrición. Pero testigos recuerdan que Emma controlaba obsesivamente lo que su hija comía. ¿Te suena familiar? El trauma se transmite. El abuso se replica. Y Dee tomó lo que aprendió de su madre y lo perfeccionó con su propia hija. Pero aquí está la cosa: mientras investigaba esto, encontré algo que cambió completamente mi perspectiva. Gypsy no era solo una víctima pasiva. Su mente estaba desarrollando algo. Una forma de resistencia que nadie esperaba. Y esa resistencia eventualmente se convertiría en el plan que terminaría con todo. Pero hay un patrón más oscuro. Internet se convirtió en la grieta en la prisión de Gypsy. A escondidas, cuando Dee dormía, Gypsy accedía a un mundo que su madre no controlaba. Creó perfiles secretos. Empezó a hablar con extraños. Y descubrió algo devastador: que podía caminar. Que no tenía cáncer. Que toda su vida había sido una mentira construida por la persona que supuestamente más la amaba. Piensa en eso por un segundo. Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que creías sobre ti mismo es falso. Tu edad. Tus enfermedades. Tus limitaciones. Todo fabricado por tu propia madre. La psicología tiene un término para esto: aniquilación del yo. Cuando la persona que define tu realidad te miente sobre quién eres, no solo pierdes la confianza, pierdes la capacidad de saber qué es real.
Y fue en ese estado de fragmentación mental donde Gypsy conoció a Nicholas Godejón. La realidad se fragmenta cuando entiendes esto. Todo lo que te acabo de contar es solo la preparación. Porque lo que viene es donde el patrón se vuelve verdaderamente perturbador. Gypsy intentó escapar. Más de una vez. La primera vez, Didi la encontró y la ató a la cama durante 2 semanas. La segunda vez, le arrancó los cables del internet, y la alimentó con una mezcla de medicamentos para mantenerla sedada. Cada intento de libertad era castigado con más control. Y aquí es donde la psicología del abuso muestra su cara más oscura, cuando todas las salidas legales están bloqueadas, cuando has intentado pedir ayuda y nadie te cree, cuando la persona que te tiene cautiva es vista por el mundo como una santa, ¿qué opciones quedan? Si quieres entender cómo termina esto, asegúrate de estar suscrito. Gypsy llegó a una conclusión que cambiaría todo. Si quería ser libre, su madre tenía que desaparecer. No había otra forma. Y esto es solo la superficie. La noche del 14 de junio de 2015, Nicholas Godejón viajó desde Wisconsin hasta Missouri. Gypsy le abrió la puerta de la Casa Rosada. Le entregó guantes, un cuchillo y le señaló la habitación de su madre. Lo que pasó después duró minutos, pero había sido planeado durante meses a través de mensajes de texto. Didi Blanchard murió mientras dormía. Y por primera vez en 23 años, Gypsy era libre. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Gypsy no huyó. No se escondió. Publicó en el Facebook de su madre, "Esa perra está muerta". Quería ser atrapada. Necesitaba que el mundo supiera lo que había vivido. Porque para ella, incluso la prisión real era mejor que la prisión invisible en la que había estado toda su vida. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Pon tu respuesta en los comentarios. Pero espera. Hay más en este glitch. El juicio reveló algo que transformó la opinión pública. Los fiscales querían cadena perpetua. Pero cuando los testimonios médicos salieron a la luz, cuando los expertos explicaron 2 décadas de tortura psicológica y física, cuando el jurado entendió que Gypsy nunca había tenido la oportunidad de desarrollar una mente normal, la sentencia cambió. 10 años. Con posibilidad de libertad condicional en 8. Y aquí está la revelación que cierra todos los loops de esta historia. El 28 de diciembre de 2023, Gypsy Rose Blanchard salió de prisión. Libre. Por primera vez en su vida, completamente libre. Sin silla de ruedas. Sin medicamentos falsos. Sin nadie controlando cada aspecto de su existencia. Tenía 32 años. Y estaba a punto de vivir su primera vida real. Pero el patrón no termina ahí. Porque lo que Gypsy representa es más grande que su caso individual. Lo que encontré después desafía la lógica. Desde que el caso de Gypsy se hizo público, los reportes de síndrome de Munchausen por poder aumentaron un 300%. No porque haya más casos, sino porque ahora la gente sabe qué buscar. Médicos que antes firmaban diagnósticos sin cuestionar ahora tienen protocolos específicos. Trabajadores sociales reciben entrenamiento para detectar las señales. El patrón que Didi perfeccionó ya no es invisible. Y eso es lo verdaderamente importante de esta historia.
No es sobre el asesinato. Es sobre cómo una sociedad entera puede ser cómplice de abusos